tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas en la internet. Soy Luis Ignacio Aquije y nos encontramos en el comentario del día de hoy, domingo 27 de noviembre del 2022. Resulta que este ámbito de la realidad política viene a significar un reto diario donde tenemos que darnos el tiempo suficiente para ordenar nuestras ideas, sabiendo que se puede caer en este ambiente de convulsión, de controversia, y donde una videocolumna como esta se puede, vamos a decir, minimizar, o como en el caso de los ataques personales que se vienen dando contra la flamante primer ministro Betsy Chávez, se le dice simplemente que es eh, tiktokera, como que aparecer en el TikTok no le correspondería cuando un ciudadano del mundo, un ciudadano del Perú en este caso, puede acudir a una red digital y si se identifica, si da la cara, si tiene, digamos, continuidad y sobre todo propósito en sus exposiciones, precisamente las redes digitales han aparecido con esa finalidad. Bien, lo que hoy, domingo 27 de noviembre, busco hacer visible eh, son tres aspectos. Un primer aspecto sería preguntarse, ese término rehusamiento que supo exponer el propio doctor Aníbal Torres, el abogado Aníbal Torres, ex primer ministro, el último 17 de noviembre, cuando hace el petitorio en el hemiciclo sobre cuestión de confianza, él habla sobre este término rehusamiento, anticipándose precisamente a lo que ahora, y aquí ya va, digamos, nuestro segundo enfoque, anticipándose a este festival errático en el que está cayendo el Poder Legislativo, cuando ayer en un pleno pide la autorización de los participantes en el mismo para ir a una demanda competencial y medida cautelar. Demanda competencial y medida cautelar. Pero no hay una especificación, y no lo decimos nosotros, sino lo dice una excepcionalidad en cuanto a materia constitucional, porque creo que es una de las pocas personas que siempre trata de hacer sus comentarios en el marco de la objetividad, y me refiero al doctor Omar Cairo, que frente a esta demanda competencial y medida cautelar que plantea el Congreso, dice que efectivamente el acto del Poder Ejecutivo no se ha especificado. Entonces, yo regreso a lo primero. Cuando el abogado Aníbal Torres dijo que tengamos en cuenta el término rehusar, es porque ese término es precisamente el sinónimo de negar. Y lo que ha hecho frente al petitorio del Ejecutivo
el día 17 de noviembre están los archivos en, en el propio portal del Congreso. Si usted pone Congreso TV, ahí está el archivo cuando el primer ministro hace un petitorio, y eso ha demorado hasta que el señor presidente del Congreso de plano dice que no van a atender pues el tema, y eso es rehusar, eso es negar. Sin embargo, me parece interesante, para no ir con tanta, eh, digamos, contenido jurídico, pero sí me parece elemental que todo ciudadano, porque el que habla, ya lo he dicho siempre, yo no soy abogado, pero creo que nos compete desde las redes digitales y desde la ciudadanía hacer notar cómo no nos dicen el fondo del punto en discordia. Y el punto en discordia, y que seguramente pues en su momento el Tribunal Constitucional se va a pronunciar, ¿no? ¿Cuánto tiempo demorará? Bueno, ya eso es cuestión del Tribunal Constitucional, pero yo quiero en este caso hacer énfasis en lo siguiente, en el mensaje del presidente del Congreso, que está en un festival errático, porque él no dice que en primer término, antes del 17 de noviembre, es que perdemos rápido, digamos, por la velocidad de los hechos, antes del 17 de noviembre, el 8 de noviembre, el propio primer ministro Aníbal Torres se había dirigido por escrito pidiendo, llamémosle así, la primera cuestión de confianza para que se debata la ley 31.355. ¿Sí o no? Hubo una comunicación por escrito y una respuesta también por escrito. Para que la 31.355 se debata, nunca se debatió y menos se derogó. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Constitución, el señor Hernando Guerra y los integrantes de ese grupo de trabajo dieron por archivado el pedido que se había planteado todavía en abril. Bien, el señor Torres ya no hizo mayor insistencia y dijo, bueno, ya, ustedes lo archivaron, ustedes me han negado la cuestión de confianza, ok, lo dejamos ahí. Entonces, como abogado que es el señor Torres, se va a la segunda, al segundo planteamiento de la cuestión de confianza, ¿ya? Y la segunda ya no lo hace por escrito, sino plantea un petitorio ante la oficialía mayor, pero inmediatamente va a exponer al hemiciclo y dice, hago cuestión de confianza por la 31.399. Hago cuestión de confianza por la 31.399. ¿Y qué dice la 31.399? ¿Cuál es el título? El título es Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Por eso el ex primer ministro le llama a esta ley 31.399, le llama ley anti-referéndum,
¿Por qué? Porque esta ley que se publicó el 30 de enero del 2022 en el diario El Peruano, modificaba dos artículos de la 26.300, que es una ley que viene todavía del tiempo del Fujimorismo del año 94, 18 de abril de 1994. Esa ley está firmada nada menos que por el propio Fujimori y como ministro de Justicia Fernando Vega Santagadea, el presidente del Congreso Constituyente, o sea, es obra del Congreso Constituyente, Jaime Yoshiyama, primer vicepresidente Carlos Torres y Torres Lara, y bueno, y ya dije, el presidente Fujimori. Entonces, esa ley de derechos de participación y control ciudadano del año 94, ley 26.300, tiene varios artículos y los artículos 40 y 44 son modificados por esta ley 31.399, publicada el 30 de enero del 2022. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estaba llevando el señor Torres? La estrategia del señor Torres era ir identificando leyes que tenían génesis de inconstitucionalidad porque no pasaban por el filtro del artículo 206 de la Constitución. Al identificar las leyes, como lo hizo primero con la 31.355, cuyo título de la 31.355, la primera que reaccionó rápidamente la Comisión de Constitución y la expresidenta de ese grupo de trabajo dijo que no lo habían tratado porque no le habían puesto el sello de urgente. Esa ley, la 31.355, el título es Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Como no se debatió, y menos se derogó, pero es también una ley que tiene, de acuerdo a los conceptos de quienes votaron en contra en el Tribunal Constitucional, vale decir, la señora Marianela Ledesma y también el ex magistrado Espinosa Saldaña, ellos sostienen en sus votos, porque fueron 2 votos en contra y 4 a favor, de la inconstitucionalidad de la 31.355, ellos sostienen que sí hay contenidos inconstitucionales en esta 31.355. Bueno, esta ley 31.355, que no se ha hecho, digo, mayor comentario, lo que se tiene que decir es que en efecto, en el artículo 132, en el último párrafo, porque la ley hace el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada, dice en el último párrafo del artículo 132 de la Constitución. ¿Qué es eso? Dice así, la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir. La desaprobación, esto ya es lectura de la Constitución, artículo 132. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el 17 de noviembre el señor Aníbal Torres? De acuerdo a la Constitución, artículo 132, fue solicitar la cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza planteada el 17 de noviembre no se dio, ¿qué es eso? Es una negación. Pero ahora el propio Congreso somete a un pleno
y plantea una demanda competencial y medida cautelar. ¿Para decir qué? No sabe lo que va a decir. Negó el petitorio del Poder Ejecutivo el, del 17 de noviembre. ¿Lo negó o no lo negó? Eso tiene que decir. ¿Para qué plantear una demanda competencial si ya negaron? Ellos han negado o no han negado. Se han enredado. Se han enredado. Lamentablemente, el señor presidente del Congreso no es, pues, jurista y también está pésimamente asesorado porque ni siquiera ha sabido leer bien el artículo 89 del reglamento. Ni siquiera eso. Pésimamente asesorado. El artículo 89, perdón, 86, disculpen. El señor presidente del Congreso en su mensaje donde ya estaba más o menos anunciando lo que después ha sido eh, referido ayer en el Pleno, que iban a ir a una demanda competencial y a una medida cautelar. Esas herramientas fueron anunciadas con un mensaje como respuesta a la vez del mensaje al país que hace el presidente de la República anunciando que acepta la renuncia del primer ministro. En ese mensaje del señor William Zapata, él dijo, yo estoy cumpliendo con el reglamento del Congreso de la República, artículo 86. Revisen su mensaje. Artículo 86, inciso D. ¿Qué dice ese inciso? Aquí lo tengo, artículo 86. La mesa directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas. Cualquier proposición de confianza presentada por congresistas. El señor Torres, el ex primer ministro, no es pues congresista. Entonces, confundido, mal asesorado, mucha emotividad, demasiado nerviosismo. Tienen que tranquilizarse. ¿Qué hará el Tribunal Constitucional respecto a esta demanda competencial y medida cautelar? Bueno, eso está en el cerebro y en la decisión de los magistrados. Lo interesante es que desde el Ejecutivo y desde la ciudadanía tenemos otra lectura que es precisamente lo que produce el nerviosismo a la derecha. Lo que nosotros queremos es propiciar que seamos nosotros mismos los que leamos las dos cuestiones de confianza que han rechazado ya desde el Poder Legislativo. La primera, la del 8 de noviembre, de manera agazapada desde la Comisión de Constitución a la 31355. Y la segunda, planteada el 17 de noviembre, donde expresamente va el presidente del Consejo de Ministros y le dice, hago cuestión de confianza para que se derogue la 31399, que es la más confusa, 31399, cuyo título es Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300 sobre derechos de participación y control ciudadanos. Eso planteó el primer ministro en el propio hemiciclo el 17 de noviembre. Planteó. Y ahora el Congreso, después de negarse, la mesa directiva, después de negarse, da a entender que no se ha negado. Entonces, hay todo un mostrenco, una confusión, un zafarrancho en el Poder Legislativo. En el Poder Ejecutivo, lo que se está haciendo es escuchar a la ciudadanía, y la ciudadanía ha empezado a leer la Constitución. Dice
queremos que se aplique lo que dice el artículo 134 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 134? Disolver el Congreso, con 2 denegatorias. La ciudadanía está alerta. Vamos entonces a seguir analizando los comportamientos tanto del legislativo como del ejecutivo y ahora a la expectativa de lo que va a decir el Tribunal Constitucional, que en el criterio de expertos como Omar Cairo, eso no va a tener mayor tratamiento porque no se ha especificado a qué acto del Poder Ejecutivo se refiere la demanda competencial y medida cautelar anunciada en el Pleno y aprobada por 98 congresistas el día de ayer sábado. Así de confuso, así de superficial está el Parlamento peruano. Gracias, amigos, por vernos. Les habló Luis Ignacio Aquije. Buenas tardes.